Hola, ¿cómo están? Siguiendo pues con esta lista de reproducción alrededor del capítulo 3 de Guerón sobre reconocimiento de imágenes, vamos al análisis de errores en la clasificación multiclases. Entonces, como en el análisis de errores, entre unos instrumentos más importantes para hacerlo es la matriz de confusión, que en clasificación multiclase ya es una matriz más grande que una matriz de 2 por 2. En este caso, como tenemos 10 clases, es una matriz en realidad de 10 por 10, es decir, de 100 entradas. Es bastante grandecita y veremos cómo, alternativas para graficarla de tal manera que sea fácil la lectura y pues sea así más fácil el análisis de los errores. Entonces, bueno, vamos a ver de la mano de Guerón el análisis de errores en una clasificación multiclase, el análisis de errores de nuestro clasificador cuando ya ha sido consolidado. Entonces, si se trata de un proyecto real, después de uno entrenar el modelo, pues deberá seguir los pasos de la lista de verificación del proyecto de Machine Learning que Guerón tiene en el apéndice B, en el que él puede decir, bueno, para con un modelo de Machine Learning, ¿cómo deberías llevarlo? Yo aquí, por ejemplo, podría mostrarte del libro de Guerón, ese apéndice B, donde está la lista de verificación, donde él nos guía sobre cómo construir un proyecto de Machine Learning. Nos vamos a Hanon Machine Learning with Sklearn, Keras and TensorFlow y nos vamos al apéndice B, que se llama Machine Learning Project Checklist o lista de verificación de un proyecto de Machine Learning. Y él así nos tiene, bueno, pues es que enmarcas el problema, obtienes los datos, explorar los datos, preparar los datos para los algoritmos de Machine Learning, exploras diferentes modelos, los ajustas o afinas, presentas la solución y lanzas el proyecto para que trabaje ya en la realidad a nivel industrial o a nivel científico para lo que fue diseñado, para las predicciones para las que fue diseñado. Entonces aquí pues el apéndice B, en la página 968 de Guerón, nos tiene pues esos pasos y nos los va describiendo de manera más detallada en este apéndice. Ahora, exploraría las opciones, cuando uno está diseñando el modelo, exploraría las opciones de preparación de los datos, probaría varios modelos seleccionando los mejores y ajustando los hiperparámetros utilizando la clase GridSearchB que nos permite afinar el modelo que hemos elegido como al que le apostamos más, eh, dado que en la selección tuvo un mejor desempeño y automatizando como sea posible. Así asumiremos que ha encontrado un modelo prometedor y debe encontrar formas de mejorarlo. Entonces pensamos ya en un modelo que ya hemos consolidado, que ya hemos entrenado, seleccionado bien, afinado bien y ahora queremos es mejorarlo. Entonces para mejorarlo, pues una forma de hacerlo es analizar los tipos de errores que comete. Entonces vamos a analizar los tipos de errores que comete, como aquí en negrilla. Esos tipos de errores nos los contabiliza muy bien la matriz de confusión. Entonces primero miremos esa matriz de confusión, la matriz de confusión eh, para esta clasificación multiclase. Entonces, bueno, pues para eso no siempre necesita hacer las predicciones usando Crossval Predict, porque él te permite en el conjunto de entrenamiento, con la metodología de validación cruzada, obtener unos puntajes mmm, asociados a cada uno de los puntajes de decisión asociados a cada una de las instancias, de nuestras 70.000 instancias de entrenamiento. Y luego con Confusion Matrix nos hace los conteos. Entonces él nos muestra, bueno, vea, puede contar el tiempo para que eso lo haga. Llamamos a Crossval Predict, le damos nuestro modelo, le damos el conjunto de datos, de imágenes, pero escaladas con la estrategia de estandarización, como vimos en el video anterior de nuestra lista de reproducción, que eso mejoró en más o menos un 2 o 3% el desempeño del modelo, el haber escalado los datos. Tomamos las etiquetas, 3 hojas de validación y así tendremos nuestras predicciones. Aquí podemos cortar la imagen
y por dar la línea, aquí nos dice Xtrain escalado no lo tiene, entonces nos devolvemos al cuaderno y miramos, bueno, pues aquí donde podemos tener a Xtrain escalado, aquí está cuando en la línea en la que con Standard Scalar preparamos un escalador para que efectivamente transformara nuestros datos con Fit Transform hasta aquí, pues hasta aquí ya tendríamos los datos escalados que se demora, bueno, un minuto, un segundo y 1.33 segundos, un minuto, un segundo y un tercio de segundo. Y ya cuando los tienes, pues puedes bajar ahora sí, con los datos de entrenamiento escalados, las etiquetas de entrenamiento y 3 hojas de validación, gracias a esta función CrossVal Predict, ahí sí poder pedirle que nos calcule las predicciones para con ellas compararlas con las etiquetas de entrenamiento y así tener nuestra matriz de confusión para desde la función Confusion Matrix y la vamos a llamar CM simplemente. Cuando uno la crea, bueno, nos va a crear esta misma que tenemos acá, y esa misma que nos dice, mire que en la diagonal principal de la matriz, es decir, la que va de la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha, esta diagonal, pues nos hace los conteos donde hubo buenos aciertos. Recuerden que las horizontales son los valores reales y las verticales son las predicciones, entonces horizontalmente tendríamos los que son de la clase 0 y fueron clasificados y predichos como de la clase 0, o sea, los verdaderos ceros positivos, pues fueron 5.577. Y alrededor de esos ceros, los que no fueron detectados fueron 22 que fueron confundidos con un 2, 5 que fueron confundidos con un 3, 8 que fueron confundidos con un 4, 43 que fueron confundidos con un 5, donde vemos que hay mucha confusión entre el 0 y el 5, 36 que fueron confundidos con un 6, 6 que fueron confundidos con un 7 y 225 que fueron confundidos con un 8. Así vemos de que los ceros a veces nuestro clasificador está fallando y los está confundiendo con el 8. Podríamos entender porque es que el 8 al fin y al cabo tiene arriba y abajo, pues termina en curva, así como el 0. Y una sola confusión de un 0 con un 9. Una sola. Entonces así podemos ver todos los conteos y ver dónde están los mayores errores. Entonces vemos de que efectivamente los ceros con los 8 se cometen muchos errores. Aquí también el 0, 1 y 2. El 2 con el 8 también hubo confusiones, 378 confusiones. Aquí 403 de el 3 con el 8. Y 535 de el 0, 1, 2, 3, 4, 5 del 5 con el 8. Entonces hubo muchas confusiones del 5 con el 8, dado que, bueno, pues el 5 tiene una curva no, muy cuadradita arriba y otro arco abajo. Entonces podría ser como un arco cuadrado arriba, un arco cuadrado arriba y un arco cuadrado abajo, ve un arco circular abajo. Y el 8 tiene dos arcos. Entonces, pues uno podría entender de que nuestra máquina, nuestro modelo de reconocimiento de imágenes se equivoque mucho con el 5 y el 8. Y aquí efectivamente nos muestra que sí, donde están las mayores confusiones. Y también hay muchas confusiones. Por ejemplo, aquí tenemos 118 entre los que en realidad eran 9 y los que predijo como 0, 1, 2, 3, 4. 9 con los 4 hubo confusiones, 118 confusiones. Entonces, miren cómo él nos puede mostrar dónde hay errores en nuestro modelo, miren, en este análisis de errores, para centrarnos en qué debemos hacer para mejorarlo. Entonces, el ver que hay tantas confusiones de los 5 y los 8, pues le hace uno como ver, bueno, ¿y qué puedes hacer? De pronto le puede dar al modelo un mayor número de imágenes de 5 para que él aprenda a diferenciarlos mejor y más imágenes de 8 para que él aprenda a reconocer, tenga más información para aprender a distinguirlos mejor. Es decir, que este análisis de errores nos permite ver el panorama general donde están la mayor cantidad de errores
y vemos de que miren que en casi todas las clases, la diagonal principal, los aciertos fueron alrededor de 5.500, 6.400, es decir, 6.400 cuando eran los unos, que dijo que efectivamente eran unos. El uno es como muy difícil de que uno se confunda con él. Entonces él casi no comete error con los unos. Algunos poquiticos los confunde con otros números. Por ejemplo, el uno lo puede confundir con el 8. Entonces hubo como una confusión de 212 veces, confundió el uno con el 8. Entonces uno puede ver como el panorama de la clasificación de qué pudo haber pasado para tomar decisiones. Y ahora miremos después de este panorama, que es así numérico, pues ver que existen funciones que nos permiten ver esto de una manera con un mapa de calor mejor. Entonces vamos a ver eso también. Eso es porque eso es un montón de números, y leer un montón de números a menudo es más conveniente, mejor mirar una representación de imagen de la matriz de confusión usando por ejemplo la función matShow de Matplotlib. Entonces nos vamos a ver, si usted coge esa misma matriz de confusión y le aplica matShow, entonces él le va a graficar un mapa de calor. Vamos a ponerse lo que, quitémosle primero este y le decimos, bueno, grafíquemelo así, Shift Enter, y para que nos lo ponga por el color por defecto, y se demora un ratico en trazarla, siempre demora bastantico. Vamos a darle tiempo a que él pueda graficarnos ese mapa de calor, que con la función savefig y dándole el nombre en una cadena, a través de una cadena de caracteres, en el nombre del archivo con extensión JPG, para que con este nombre nos guarde la figura, en este caso el mapa de calor de la matriz de confusión. En este caso pongámosle también porcentaje time, dado que como que algunas veces se demora aquí también en ejecutar esta línea, aunque yo creo que es por las anteriores que todavía no las ha terminado de correr. Entonces, por ahora, mientras él acaba de correr, hagamos la práctica de cómo efectivamente hallar la matriz de confusión numérica. Entonces, bueno, pues entonces vamos a nuestra práctica, y en nuestra práctica pues bajamos hasta nuestra final, a donde ya podemos al análisis de errores decir, bueno, necesitamos para el análisis de errores los datos escalados. Entonces necesitamos primero las predicciones. Bueno, pues entonces tomamos from sklearn, tomamos sklearn del módulo model selection, que es el mismo módulo del que importamos la función train test split, que nos permite hacer división en entrenamiento y testeo de los datos. Importamos de ella cross, en la función crossval predict, y con ella apenas la traemos pues la evaluamos para hallar unos train pred, que lo obtenemos pues llamando la función crossval predict, y evaluándola en qué, pues en el modelo LGD CLF. Tenemos un modelo lineal, los datos de entrenamiento pero escalados, scaled, las etiquetas de entrenamiento, el train, las hojas de validación, pues queremos 3 como nos sugiere Guerón. Recuerden que dividir en 3 es coger a las 60.000 imágenes de entrenamiento y dividirlas en 20.000, 20.000 y 20.000, y en la primera iteración entrenar en las primeras 40.000 imágenes y evaluarlo en las primeras 20.000, y luego en la segunda iteración otra vez entrenar el modelo en las otras 40.000 imágenes, ¿cuáles? Las primeras 20.000 y las últimas 20.000, ahí tiene 40.000, y con ellas entrenar el modelo y testearlo ya en las segundas 20.000 en las que ha dividido el conjunto. De esa manera recuerden que hacemos que el modelo
con los datos de entrenamiento pueda ver su poder de generalización, es decir, poder ver que cada vez que entrenan un conjunto, qué pasa o cómo se desempeña en datos nuevos, haciéndolos desde el conjunto de entrenamiento. Entonces, es por eso que uno puede evaluar el conjunto de entrenamiento, perdón, el poder de generalización, y aquí nos dice, bueno, pero ya X-Train Scalet todavía no está, pues miremos atrás, ¿dónde está X-Train Scalet? ¿Dónde fue que lo habíamos construido? X-Train Scalet, bueno, pues aquí todavía no lo tenemos, entonces si uno lo va a escalar, pues miren, en este análisis de errores, pues decimos, bueno, aquí pongámosle, escalemos, escalemos los datos de entrenamiento, es decir, pero con la estrategia de estandarización. Entonces, bueno, pues de sklearn, del módulo preprocessing, importamos a standard scaler, y con él, ya con él, pues vamos a construir un escalador que en realidad lo que va a hacer es estandarizar los datos. Ese escalador lo ponemos con standard scaler. Ya vamos a la clase y así ya tenemos, hemos instanciado el objeto, y luego que lo instanciamos, tomamos ese escalador y le decimos que con el método fit transform él escale los datos de entrenamiento, Xtrain, pero punto astype, porque primero lo vamos, como esos Xtrain están tipo INT, porque son entradas que son números entre 0 y 255, para en esta representación en blanco y negro de las imágenes trazadas a mano por los estudiantes, pues eso, los valores entre 0 y 255, cada uno de ellos va a representar una opacidad para poder trazar los números. Entonces, cuando los paso de tipo INT a tipo float, yo hoy sí puedo dividir y demás. Entonces, porque los tipo enteros, pues restarle la media y dividir por la desviación estándar parece que de pronto no lo hace bien. Machine Learning sí, los datos no son desde un principio tipo float. Entonces le aplicas np.float 64. Entonces así, con style, conviertes los datos de entrenamiento a tipo float, y cuando son tipo float, aplicas fit transform para que el escalador le reste a cada uno de los atributos, a cada uno de los píxeles, el promedio de todos los píxeles de cada atributo, y divida por la desviación estándar de cada atributo. Y así me dé unos datos de entrenamiento escalados. Y bueno, pues, y también de manera, esta parte también en mis estudiantes siempre la debo enfatizar mucho, y también quiero los X-tests Scalet, para cuando vaya a ver el modelo, a evaluarlo, cojo mi escalador, y le aplico ya el método transform, y es porque ya no le aplico fit, ya lo aplico sobre los X de test, pero punto astype, np punto float 64, y es porque aquí ya no se aplica el método fit transform, eso siempre lo tenemos que enfatizar. Aquí le ponemos ojo, aplicamos solo el método transform a los datos de testeo, porque queremos que nuestro modelo siempre prediga con los datos escalados
con la media y la desviación estándar, pero el conjunto de entrenamiento con el que se constituyó el modelo. No, porque si le aplicas fit transform, lo que va a hacer es volver a calcular la media y la desviación estándar, pero de los atributos, de cada uno de los atributos, en los datos de testeo. Entonces, cuando quieras hacer alguna predicción en el conjunto de testeo, él no va a utilizar el modelo con el que constituiste, eh, con el que hiciste las cosas, porque ya aquí los datos escalados, eh, él los va, para hacer la predicción, no van a ser con la media y la desviación estándar del conjunto de entrenamiento con el que él entrenó. Entonces cambiarías como los parámetros con los que entrenaste para testear, y eso haría como confusiones y no tendríamos como criterio para decidir si nuestro modelo lo está haciendo bien, siendo que lo constituimos todo con los parámetros del conjunto de entrenamiento. Necesitamos es todo tomarlo con los datos de entrenamiento. Desde los datos de entrenamiento aquí los escalamos, él se tarda un ratico, no demora mucho, y cuando las tenemos, ahora sí le decimos, bueno, ahora sí, con los datos escalados, haga las predicciones, y luego que haga las predicciones, pues tráigame a la función confusion matrix, y evalúenla en JTrain, los datos reales, y los JTrain pred, para que él compare las predicciones con las etiquetas reales y me dé esa matriz de confusión, que me haga los conteos de que también hizo la predicción multiclase. Entonces aquí, bueno, pues ya aquí se demoraba un poquitico, entonces esta práctica casi siempre la validación cruzada tarda, entonces es muy bueno siempre como estimar el tiempo que se va a tardar. Entonces recordemos que los procesos que más tardan son los procesos de validación cruzada, tardan bastantico. En este caso recuerden que son 60.000 imágenes escaladas, con las que en realidad va a trabajar, de tal manera que en cada iteración toma 40.000 para entrenar, 20.000 para testear siempre, y las 20.000 con las que testean no son con las que entrenó. Nos genera 3 hojas de validación y no lo hace. Entonces ahora sí, ya con eso, todavía no ha terminado, siempre como que tarda bastantico, y ahora vamos a correr también la matriz de confusión, y esperamos un momentico para poder que nos muestre de manera numérica la matriz de confusión que teníamos antes, aunque ya con eso tenemos que efectivamente ya sabemos cuál es la que nos va a obtener, que vamos a obtener la que hemos visto acá, esta es la que vamos a obtener. Y ahora pues lo que queremos hacer es, bueno, y ahora sí grafiquémosla en color. Bueno, pues si lo haces con la función matchShow y no le dices nada, entonces él te lo va a graficar. El color más amarillo pues va a ser el color más para los valores más altos. Mire que entonces, pero aquí no lo está graficando, no la clasificación multiclase, entonces necesitamos es actualizar a CM. Entonces aquí pongámosle que es que necesitamos que sea el CM de esta matriz de confusión. Entonces vamos a tener que correr esta de nuevo para que él actualice los datos, y ahí sí volver a esta y decirle, bueno, ahora sí grafíquemela. Y ahora sí miren que los colores más claros pues están sobre la diagonal principal, diciendo de que entonces no hubo mayores aciertos sobre la diagonal principal, y que los colores más claros fuera de la diagonal principal muestra como los errores. Entonces miren que alrededor, los errores están alrededor de la columna del 8, errores en predicción, cuando dijo que eran 8, o sea, falsos 8, que los confundió algunas veces con falsos 8, dijo que eran 8 siendo que eran ceros, o dijo que eran 8 siendo que eran unos, dijo que eran 8 siendo que eran 2, dijo que eran 8 siendo que eran 3, eso también fue muchas veces, dijo que eran 8 siendo que eran 5, esa fue de las mayores veces, porque mire que está más claro. Entonces como desde un mapa de calor con la función matchShow de Matplotlib podemos ver dónde se localizan los errores. Entonces como que las predicciones alrededor del 8 fue donde más se cometió errores, y las alrededor del 5 se confundieron con el 3. Miren que algunas veces afirmó que era un 5 siendo que efectivamente eran un 3. Entonces esas son las equivocaciones, y también de manera simétrica
dijo que eran 3 cuando eran 5. Entonces hay muchas confusiones entre los 5 y los 3 y entre los 8 y los 3 y los 8 y los 5. Entonces el centro o el foco donde tenemos que mejorar nuestro modelo es alrededor de las predicciones de los 8, los 5 y los 3. Esos son los números con más dificultad para nuestro modelo, para que prediga correctamente. Y aquí nos muestran el color más amarillo, mostrándonos que efectivamente es el 1 el que menos problemas da en el reconocimiento de imágenes. ¿Sí? Eso nos deja ver que efectivamente nos fue muy bien, afirmando que era un 1 cuando efectivamente lo era. Entonces miremos que esta forma de colorearla es muy bonita, bastante bacana, muy fácil de hacer. Y bueno, le podemos poner coma, pongámosle aquí control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, para que con cmap plt.cm.gray ya nuestra matriz de confusión no quede en colores, sino en blanco y negro, y así el más blanco signifique valores mayores más altos, valores más altos, y los colores más negros los valores más bajos. Entonces así el que está más oscuro quiere decir un valor de 0, que fuera de la diagonal principal significa, entre más negro sea, significa que no hubo errores. Entonces el que sea más negro, miren que por debajo de la diagonal principal no hubo casi errores. Es más que todo sobre la diagonal principal, sobre todo en la columna del 8. Entonces así no ve que esta representación, ustedes eligen si la quieren gray o si la quieren, bueno, vamos a ver si de pronto si no es gray, la podemos poner blue. Vamos a ver si también nos sale para blue. No, parece que ese no está. Entonces gray, para que nos quede en blanco y negro. Y Jageron nos sugiere mucho más para seguir viendo los errores, y es: la matriz de confusión se ve bastante bien, ya que la mayoría de las imágenes están en la diagonal principal, lo que significa que se clasificaron correctamente, ya que la mayoría de las imágenes, en realidad, la mayoría de las imágenes están en la diagonal principal, o el color más claro es sobre la diagonal principal, queriendo decir que las imágenes que mejor se clasificaron son, o los mayores números en la matriz de confusión están sobre la diagonal principal, queriendo decir que entonces las cosas fueron bien. Si en la diagonal principal es donde está el foco de mayor claridad, es porque efectivamente nuestro modelo le fue bien. Los 5 se ven un poco más oscuros que los otros dígitos, lo que podría significar que hay menos imágenes de 5 en el conjunto de los datos, o que el clasificador no funciona bien con los 5. Eso lo puedes ver acá, mira que de la diagonal principal, en el 5 es el más oscurito, el 1 es el más blanco, queriendo decir que entonces en el 5 sobre la diagonal principal hubo más errores, porque muchos se confundieron o con 8 o con 3, aunque por aquí casi siempre con los 8, más que todo. Y ahora miremos, de hecho puedes verificar que ambos son el caso, y centraremos la trama de los errores. Entonces así vamos a no centrarnos en la diagonal principal, sino en resaltar los errores. Y que nos dice, bueno, si quieres resaltar los errores, pues debes dividir cada valor en la matriz de confusión por la cantidad de imágenes en la clase correspondiente, para que pueda comparar las tasas de error en lugar de números absolutos de errores, lo que haría que las clases abundantes se vean injustamente mal. Entonces vamos a dividir. Primero nos dice: divida el valor de cada valor en la matriz por la cantidad de imágenes en la clase. Entonces vamos a dividir por la suma de las filas, porque eso es la cantidad de valores en cada clase. Entonces vamos a dividir cada uno de los valores en la matriz de confusión por el valor en cada clase, y así pues la suma de todos los valores en cada fila, porque así vamos a tener todas las imágenes por clase, y así tener en realidad un porcentaje, y donde los números donde haya más error, pues los va a resaltar mucho mejor que antes. Entonces miremos, y él también nos advierte: y no dividimos por la suma de todas las imágenes, porque eso haría que las clases más abundantes se vean injustamente porque entonces si dividimos por el total de las imágenes, entonces las clases
que se presentan más abundantemente, pues serían divididas por un número tan grande y no nos daría la apreciación de cómo, que también hizo las cosas. En cambio, si dividimos por el número de imágenes por clase, simplemente siempre estamos comparando los errores con respecto al total, los errores en cada clase con respecto al total de imágenes en cada clase. Entonces así, por eso nos dice que dividimos, y para hacerlo él dice, bueno, pues vamos a calcular la suma a través de las filas, ¿cómo? Cogiendo la matriz confusion y sumando con el parámetro axis 1, es decir, para decirle que nos vamos a ir de cada columna dividiendo por la suma. Entonces, y le dices keep them true, y así con eso él va a sumar a través de las columnas. Entonces, y después le dices a la matriz de confusión y divides por ese vector de sumas, en el que vas a tener la suma de cada una de las filas, Entonces, acá él nos lo va a dar confusión, pero en realidad nuestra matriz de confusión ya no se llama confusión MX, sino simplemente CM. Aquí también se llama CM, nos gusta más llamarla así, y así él ya nos hace la tarea. No que en la práctica puede verlo, vea, si yo llego y cojo una matriz, la creas, aunque aquí no he terminado de hacernos la matriz de confusión numérica, se demora bastante, le podemos crear una matriz, por ejemplo, la matriz np.array, y le ponemos la matriz cuya primera fila sea 1, 2, 3, y una segunda fila que tenga al 1, 2, 3, y una tercera fila que tenga también a 1, 2, 3, es decir, todas las filas de ellas son iguales y la suma de esas filas van a ser 6. Entonces, bueno, pues aquí tendremos, será esa nuestra matriz A, que todavía no ha terminado de correr, se está demorando bastante en esta línea, en esta validación cruzada, alrededor de 3 hojas de validación, con el método que con el clasificador SGD-CLF no lo ha podido terminar, para poder hacer esta práctica de ver cómo suma por filas. Pero lo podemos hacer, bueno, pues tomamos esta matriz y nos vamos a un cuaderno en el que él esté todavía trabajando, volvemos a nuestro cuaderno para que vean cómo funciona esta función, que miren, le damos nuestra matriz, la creamos y luego le decimos, bueno, suma de filas. ¿Y eso cómo se obtiene? Pues a la matriz A le vas a aplicar el método sum, pero para que él sume por filas, donde cada suma de cada fila nos va a dar 6, entonces vamos a decirle con axis igual 1, y bueno, digámosle así. Ahora miremos qué nos da con suma filas que nos dio, y él nos da un vector de 6, 6, 6. Entonces lo que dice que con axis 1 él suma por filas, y con axis 0 él suma por columnas. Entonces la primera suma nos va a dar 3, la segunda nos va a dar 6 y la tercera nos va a dar 9. Entonces con axis 0, y mire que nos da 3, 6, 9. Entonces, dependiendo de si es axis 1 o axis 0, si es axis 1 va a sumar por filas, y si es axis 1 va a sumar por columnas. Entonces a nosotros nos interesa axis 1, y ya pues uno lo que él hace es después, bueno, a la matriz A quieres dividir por suma filas, y lo que él va a hacer es a toda la primera fila de A la divide por la suma, o la primera componente del vector sumas, y a la segunda fila de la matriz A la va a dividir por la segunda componente de la matriz sumas de filas, y así. Entonces es una manera muy fácil, que nos crea una matriz entonces ya de 3×3, donde lo que tenemos en porcentajes por fila. Así tenemos que aquí tenemos 16%, 33%, eso me da un 50, más un 50, 100. Así tendremos de que en cada fila tendremos un 100%.
Entonces ya sí tendremos números decimales entre 0 y 1 que representan los porcentajes de intensidad por clase, para poder que sea por clase, de tal manera que no pase lo que nos establece de que de pronto las clases más abundantes se vean opacadas por dividir no por la suma por filas, la suma por clases, sino por la suma de todas las componentes de la matriz, de todos los datos. Eso sería injusto para las clases en donde él hizo una buena clasificación. Entonces vemos estas potencialidades en las operaciones, flexibilidad en las operaciones con los vectores que nos presenta NumPy a través de Python. Entonces volvemos otra vez a nuestro análisis de errores. Entonces aquí estamos en ese análisis de errores, pues él nos dice, bueno, estamos aquí, sumamos y ahora le decimos, bueno, después de que hemos calculado la suma, que no vimos que fuera necesario el keep them true, este hiperparámetro lo podemos ver en la documentación de la función suma. De pronto eso te pido que siempre las explores, la función suma asociada a las matrices de NumPy. Entonces se le pone np o le puedes escribir numpy.sum para el método suma y le dices los parámetros le pides la documentación de esa función. Él te lleva efectivamente a ella y cuando la tienes, bueno, pues copias el vínculo para ponerlo en los referentes, miras qué parámetros tiene parámetro axis, que vimos que podía tener valores 0 o 1, dependiendo de cómo queramos, si queremos la suma por filas o la suma por columnas, un parámetro detail, un parámetro out y un parámetro keepDims, que asume valores booleanos, que es opcional, y dice que si el conjunto se le da verdadero, pues los ejes son reducidos, bueno, pues dejando el resultado como en dimensiones como de tamaño 1. Bueno, entonces así como que nos va viendo y qué utilizamos con eso, pero en este caso yo no lo utilizaría dado que no vi ninguna utilidad en él. Entonces voy a volver acá y le quito ese parámetro, entonces lo dejamos así y ya lo corremos y ahora sí le dijimos, bueno, ya esa matriz que normalizamos dividiendo la matriz de confusión por la suma por filas, pues vamos con el método fill diagonal, es rellenar la diagonal de la norma de la matriz con ceros. Entonces este también es un método que lo que hace es rellenar componentes de una matriz. Usted le dice a qué matriz y con qué lo va a llenar y a qué parte de la matriz, a la diagonal. Entonces fill diagonal, llena la diagonal con lo que le digas de la matriz a la que le digas que aplique. Luego ahí sí le aplicas match show y así ya a qué matriz y después gray, y él te pinta ahora sí, ya nos deja como estaba en 0 la diagonal principal, ya la diagonal principal no nos interesa para leerla. Miren que así nos resaltó, nos hizo más visible dónde está cometiendo los errores. Es una mejor representación de los errores porque ahora sí vemos que no solamente estaba alrededor del 8 y nos lo intensifica mucho más porque nos muestra que entre el 8 y el 5 hay fuertes errores, entre el 8 y el 4 también, entre el 8 y el 3 y sobre todo entre el 8 y el 3 y el 8 y el 5. Y bueno, también hay problemas del 8 y el 0 y el 8 y el 1, pero no tan grandes como con el 8 y el 3. En realidad son los mayores problemas están en el 8 y 2, 8 y 3 y 8 y 5, bueno, y 8 y 4 también, y 8 con el 9, y 8 con el 9. Entonces nos resalta mucho y que también obtuvimos confusiones entre el 5 y el 3 y entre el 3 y el 5. Miren cómo nos queda acá, de manera simétrica, ahí tiene problemas y también nos muestra los demás que no los habíamos notado tanto. Es como efectivamente normalizar la matriz de confusión y apagar la diagonal principal nos hace resaltar los errores. En este análisis de errores, gracias
a la matriz de confusión, la función mathShow para mapas de calor, y el normalizar la función, pues bueno, aplicando el método sum de NumPy, y el dividir matrices con vectores. Así, si yo cojo una matriz y la divido por un vector, lo que va a hacer es dividir toda la matriz, dar una nueva matriz igual a la del numerador, pero en la que las componentes nuevas se obtienen de las componentes anteriores divididas por las componentes del vector, de tal manera que en este caso las componentes de cada fila se dividen por la suma por filas. Y el método fill diagonal para rellenar la diagonal principal. Entonces ahora sí, en este análisis de los errores, vamos a terminar de ver la presentación, vamos a acabar de hacer la práctica que nos enseña Guerón. Entonces ahora sí le decimos, bueno, a la matriz de confusión, CM, así numérica, aquí la tenemos, luego muéstremela cómo queda. Bueno, pues démosle esto un poquito más tamaño a nuestro cuaderno. Ahora muéstremela con plt.mathShow y le dices, bueno, la matriz de confusión, y él te la muestra, pero en colores, donde el más cercano al amarillo, pues es el que dice que son los valores más grandes. Les puedes poner también la barra, mirando, bueno, y mathShow su documentación. Bueno, pues busquemos también la documentación de la función p ese es de matplotlib.pyplot. Bueno, pues pongámosle pyplot.mathShow y le decimos que me diga la documentación de esa función. Nos dice, bueno, pyplot.mathShow tiene entre sus parámetros A para el arreglo, dos-dimensional para matrices dos-dimensionales, fignum, y no nos aparece nada más. No nos aparece como, y bueno, y si quiere pintarle una barra de colores, parece que no. Tenemos que asumir de por sí que siempre el color más cercano al amarillo sea para los valores más altos y el color más cercano a el oscuro o de pronto el lila, pues va a ser para los valores más bajos. Pero aquí de pronto en la documentación nos puedan acabar de decir eso, pero no quisiera que pusiera también la barra que nos indicara ese hecho. Fignum. Vamos a hacerlo con fignums, pero aquí nos dice que los valores que puedo poner es none, int o false. None, int o false. Si es none, pues va a crear una nueva figura, una ventana con una numeración automática. Entonces pongámosle fignum en none. Vamos a ponerle aquí fignum en none. Vamos a ponérselo aquí para que en esta práctica experimentemos. Entonces fignum en none, y bueno, pues no obtuvimos como nada nuevo, y pongámosle fignums en int, y bueno, nos dice que no. Vamos a ver aquí, o int o false. Int o false, pongámosle entonces false, a ver si nos lo asume mejor con false, y esta vez sí lo grafica, pero no vemos como ninguna cosa nueva que haya mejorado, que nos dé mejor información, y en la documentación no nos muestra como algo más que podamos mejorar. Él dice que, bueno, si quiere ver otros argumentos, vaya a la función inShow. Entonces, vamos a ver. En esa función inShow, creo que es así, que es de la que utilizamos también
para ver las imágenes de nuestro dataset, pues tenemos también que para la barra, vamos a ver, aquí tenemos para la barra que nos indica todo, podríamos utilizar, bueno, pues aquí pareciera como que interpolation, cmap, norm, aspect, interpolation, interpolation stage, alpha, bmin, bmax, origin, extend, filter norm, filter rad, resample, URL, no vemos como que haya alguno que nos pueda ayudar para ponerle la barra. En este caso entonces no lo logramos viendo esta parte de la documentación. Volvamos a nuestra práctica y aquí lo ponemos ya con, bueno, pues es cmap igual a plt.cm.gray, y ahora sí nos lo pone en gris. Y ahora vamos a la parte de practique la normalización. Así entonces vamos a hallar la suma de filas, suma filas. ¿Y cómo hacemos la suma de filas? Pues cogemos a cm y le aplicamos el método sum, pero con axis igual 1 para que sume por filas. Entonces aquí le podemos, bueno, muéstrame a suma filas para que veamos que es un vector con la suma de las imágenes por clase. Entonces así la clase del 0 tiene 5.923 imágenes, la clase del 1 tiene 6.779, la más abundante, la clase del 2 5.958 y así. Entonces así nos va mostrando la suma, la cantidad de imágenes reales que hay por clase. Y ahora después le decimos, bueno, matriz, bueno, cm normalizada, cm normalizada. ¿Y cómo se obtiene? Pues ACM lo divides por ese vector que acabamos de hallar, llamado suma filas, para que lo que haga es la primera fila de CM dividirla por la primera componente de suma filas, y así para las demás. Así ya tendremos una CM normalizada. Entonces ya lo que tendremos son porcentajes. Entonces ya tendremos un porcentaje, pero eso es horrible para leer, pero que con CM normalizada, pues si le decimos que plt.matShow la grafique, pues ya así nos la va a graficar en colores, pero todavía la diagonal principal la está resaltando. Entonces le decimos, bueno, no, pero antes de eso, rellene. Entonces aplicámoslo con el método fill diagonal, la función fill diagonal. Entonces aquí le ponemos antes, vamos a ponerle aquí ese es un método para matrices, entonces es np.fill de rellenar diagonal, para rellenar la diagonal. ¿De qué matriz? De la matriz CM normalizada. Lo vamos a rellenar con ceros. Entonces así vamos a obtener una nueva CM normalizada. Aquí estoy haciéndolo. Y aquí ya, con esas nuevas CM normalizadas, miren que ya, bueno, aquí CM normalizada, aquí nos dice que error de valor, CM normalizada, con ceros. Vamos a ver por qué no nos quiso normalizada, está bien copiado. Miremos a ver, esta que obtuvo aquí, que no hubo problema porque acá ya no la quiere graficar, siendo que llenó la diagonal. Vamos a ver si es que este método
esta función, vamos a ver aquí, error de atributos, vamos a crear otra vez la matriz de confusión, la tenemos acá, luego la graficamos, luego hallamos la suma filas, luego la normalizamos, luego la rellenamos. Parece que de pronto esta nos da una copia modificada, miremos a ver si sí. Entonces digámosle acá que nos dé a cm normalizada, a ver cómo nos quedó. Y si la diagonal principal nos quedó de ceros prácticamente, la diagonal principal quedó de ceros. Sí, parece ser que eso efectivamente fue lo que pasó. O sea que la función fill diagonal modifica de una vez a la matriz que le entreguen. Y cuando la tienes, bueno, pues ahora sí, esa CM normalizada, ahora sí le pides que la grafique de nuevo. Y ya, miren que ya la diagonal principal no aparece en colores claros, es decir, ocultándola y resaltando con colores claros en realidad a todos los errores. Entonces ve uno que efectivamente hay muchos colores claros, pero el más claro o más amarillo es alrededor del cuando afirmó que era un 8, siendo que era un 5. Entonces que las mayores confusiones son entre el 5 y el 8. Entonces miren cómo se puede resaltar los errores mucho más, y que si lo queremos ver en blanco y negro le ponemos con cmap, a través del parámetro cmap, ponemos a plt.cm.gray y así él lo grafica en blanco y negro. Si te parece mucho mejor, a mí me parece más agradable en color, pero que aprendamos a hacerlo como Guerón nos lo presenta, y así podamos, miren, resaltar los errores en la clasificación y ver que efectivamente el mayor error en nuestro clasificador está cuando afirma que son 8 siendo que eran 5. Ahí es donde hay mayor error en nuestro clasificador. Y ahora volvemos a nuestra presentación para decirle, bueno, y después de hacer eso, ¿qué sigue? Bueno, pues para ver claramente los tipos de errores que comete el clasificador, recuerde que las filas representan clases reales, mientras que las columnas representan clases pronosticadas. La columna para la clase de 8 es bastante brillante, lo que indica que muchas imágenes se clasificaron erróneamente como 8, y sin embargo la fila para la clase 8 no es tan mala, lo que indica que los 8 reales en general se clasifican correctamente. Miremos que sí, la fila del 8 no es tan horriblemente clara. Miremos que la fila del 8, miren que miren que no es tan horriblemente clara como la columna del 8. Entonces, diciéndonos es que los errores fue al afirmar, al predecir el error, mientras que los que eran realmente 8, que se confundieron con otros, pues no hubo tantas. Los que eran realmente 8 que se confundieron con uno no eran tantos. Más que todo fueron los que, siendo 8 reales, se confundieron con un 5. Si aquí vemos un poquitico claro, pero en realidad la fila de los 8 no es muy intensa como la columna de los 8, queriendo decir que entonces los mayores errores se dan en las predicciones o las afirmaciones de que son 8. Entonces son falsos 8, hubieron muchos falsos 8. Bueno, entonces así podemos ver pues los errores, como se ven en ese análisis de errores tan bacano. Y ahora vemos otra partecita, y es que como puede ver, la matriz de confusión no es necesariamente una matriz simétrica, es decir, lo que está en la columna de los 8 no es lo mismo que ves en la fila de los 8, no es lo mismo, no se comporta de manera simétrica. Ella no es así, ni lo que pasa por encima de la diagonal principal se ve reflejado por debajo de la diagonal principal, no. También puede ver que los 3 y los 5 a menudo se confunden, y el análisis de la matriz de confusión a menudo le brinda información sobre las formas de mejorar su clasificador. Mirando este gráfico parece que sus esfuerzos deben dedicarse a reducir los falsos 8, a reducir los falsos 8, ya vamos a los de la columna de los 8. Por ejemplo, podría intentar recopilar más datos de entrenamiento para dígitos que parecen 8,
pero no lo son, para que él aprenda como a distinguirlos, para que el clasificador pueda aprender a distinguir de los 8 reales. Entonces, meterle más imágenes, de imágenes que parecen 8 pero que no lo sean, para que él aprenda a distinguir bien los 8, quiénes son en realidad, quiénes son los que no son 8, que aprenda quiénes son los que no son 8. O podría diseñar nuevas funciones que ayudarían al clasificador, por ejemplo, a escribir un algoritmo para contar la cantidad de bucles cerrados. Por ejemplo, 8 tiene dos bucles cerrados, uno arriba y uno abajo, 6 nada más tiene uno y 5 no tiene ningún bucle cerrado. Es como que también tengamos, como creemos un atributo nuevo de que lo que cuenta es el número de bucles en el número de bucles cerrados, para que distinga mucho mejor al 8, porque va a ser el único que tiene dos bucles cerrados de todos los dígitos de nuestro sistema decimal. Entonces, esa sería otra de las alternativas que nos entrega Guerón para poder resolver este error. O puede procesar las imágenes, por ejemplo, usando Scalar Imagine, Pilot u OpenCV, para hacer que algunos patrones como los bucles cerrados se destaquen más. Utilizar otras herramientas. Analizar errores individuales también puede ser una buena manera de obtener información sobre lo que está haciendo su clasificador y por qué está fallando, pero no es más difícil, pero es más difícil y requiere más tiempo. Por ejemplo, grafiquemos los 3 y los 5 con la función plot digits, para una función plot digits, graficar dígitos, valga en plural. Solo esa función plot digits usa la función inshow de Matplotlib, y le dice que esa función plot digits la encuentras en el cuaderno Júpiter de Guerón, que pues en nuestras referencias de este cuaderno lo vas a encontrar. Ese cuaderno de Guerón que complementa al capítulo 3 de su libro. En la documentación lo vas a encontrar acá. Entonces, en las referentes, el cuaderno de Guerón, ve, aquí no lo he dejado, vamos a ponerlo. Entonces, les voy a poner acá siempre ese cuaderno de Guerón del capítulo 3, siempre uno debe tener los referentes. Entonces acá en él, aquí le ponemos, bueno, dentro de los primeros referentes siempre está el cuaderno en GitHub, de Guerón, sobre el capítulo 3 de su libro. Y aquí, pues bueno, le pones ese control V, y también le ponemos nuestros referentes. Recuerden, a nuestra imagen, a nuestra función zoom de Matplotlib, el referente, la documentación de ella, todas las que necesites para aprender esto que Guerón nos muestra en el capítulo 3. Entonces, o el método zoom de NumPy, ese para sumar filas o columnas de una matriz, y la función imshow, en realidad la que necesitábamos ahorita era la función matShow, para graficar la matriz de confusión como un mapa de calor. Entonces, esa documentación que también la dejas acá. Entonces, así, la función matShow, InShow ya la teníamos, entonces aquí ponemos la función matShow, así, la función matShow, de Matplotlib. Entonces le cuento aquí donde lo encuentra el autor. Eso siempre me pasa, siempre me equivoco poniendo aquí, y es control V, siempre pongo control V, el de buscar, y así nos queda una mejor documentación de todo, una mejor referenciación en nuestro cuaderno. Estas líneas ya no las necesitamos, que ahorita estamos practicando, estas no las necesitamos acá, esta tampoco, y bueno, pues hasta podemos borrar estas que fueron de práctica.
y volvemos a nuestros análisis de errores, que ya lo va a hacer de manera puntual, gracias a la función plot digits en plural. Entonces vamos aquí, él nos va a mostrar, vea, con la función plot digit, aquí nos tiene la función plot digit y faltaría la función plot digits. Entonces aquí él va a llamar a la función plot digits, vamos a ver si nos lo corre aquí, pero creo que todavía no la ha traído, nos dice que no tiene la función plot digit. Entonces vamos a ese cuaderno de Guerón y le decimos, bueno, denme esa función plot digit que sirve para graficar no un dígito sino varios. Entonces la función plot digits él la tiene dentro de su cuaderno definida aquí más abajo. Miremos por acá la función plot digits, miremos por acá análisis de errores. Aquí ya nos enseña que a esa matriz también le podemos poner los números y la barra. Y aquí nos muestra que efectivamente para que nos quede con los números y la barra utilicemos mejor Confusion Matrix, utilizando la clase Confusion Matrix Display y aplicando el método from predictions. Entonces nos enseña una mejor manera de mostrarnos la matriz de confusión con barras. Entonces en el próximo video también vamos a hacer la práctica de utilizar esto que nos muestra para mejorar nuestra visualización de los errores. Y también la visualización de los errores en porcentajes, mostrándonos no los números de error, sino los porcentajes de error por clase. Y bueno, aquí nos muestra la función plot digit, aquí está. Entonces miremos acá la función plot digits, la define, vamos a ver por aquí, vamos a ver dónde la definió acá. Plot digits, ¿dónde definió la función plot digits? Aquí no, qué raro porque aquí no se ve dónde está la función plot digits, solamente la función plot digit en singular. Vamos a ver si la podemos ver bien por acá. Yo creo que debe ser cuando graficó muchos de los dígitos también. Miremos por acá en su cuaderno. Aquí está, aquí no la utilizó. Aquí definió la función plot digit, pero no la función plot digits. No, aquí ya está el inicio. Aquí está plot digit y plot digits no lo debes tenerla por acá, o de pronto en este nuevo cuaderno, como él lo va actualizando, probablemente ya la modificó, ya lo actualizó y ya no lo requiere más. Entonces podemos utilizar el nuevo código para graficar, el que él nos comparte para graficar el análisis de los 3 y los 5 por aparte, de cómo hubo errores en las predicciones con los 3 y los 5. Entonces miremos acá, él nos dice, bueno, para el análisis de errores, en cuanto a los 3 y los 5, pues utilice este código. Entonces aquí nos dice, bueno, cree estos arreglos en cuanto a 3 y 5, no va a haber alternativa de hacerlo. Lo llevamos a nuestro cuaderno. Entonces vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo en esta partecita para poderlo distinguir. Y luego nos va a hacer un arreglo haciendo filtración de información de las imágenes de entrenamiento, y luego nos trae el código en el que ya no va a utilizar a plot digits, control C, y lo ponemos aquí en la siguiente línea. Mire que ya en el anterior, en él utilizaba la función plot digits, y aquí en el nuevo cuaderno ya no la va a utilizar más. Entonces acá corremos
Aquí nos dice algunos mensajes de advertencia, pero de todas maneras hizo las cosas. Y luego grafica. Aquí nos muestra que la función savefig no está definida. Entonces aquí le puedes poner mejor plt.savefig y aquí le pones en la cadena eh, .jpg si no quieres utilizar la función que él utiliza, que él define para graficar. Aquí .savefig, él dice que no tiene atributo savefig, debe ser porque es sin guión bajo, entonces le ponemos aquí sin guión bajo. Aquí nos ve que no hay ningún problema, pero no nos graficó el resto de los datos que necesitábamos. Vamos a ver aquí qué sería lo que no le gustó. Bueno, yo creo que es porque acá le tenemos que poner es 3 y 5, dado que nosotros ya habíamos hecho conversión de tipos. Entonces ya las etiquetas para nosotros están tipo INT y no tipo cadenas de caracteres, y en cambio el Noguerón él los trabaja de otra manera, y aquí ya ahí sí nos grafica. Entonces él nos muestra en su cuaderno una manera alternativa sin utilizar PlotDigit, ya lo actualizó, y es porque él actualiza de pronto para mostrarnos formas alternativas de ver las cosas. Y mire que así él nos muestra una matriz de confusión que se centra en los 3 y los 5, en los 3 y los 5, mostrando en realidad los 3 y los 5 donde ha habido problemas. Miren que los que no hubo problema, están en la diagonal principal, los que predijo bien, mire que son mire que están bien diseñaditos, pero donde hubo problemas son los de la diagonal secundaria. Mire que este 3 hubo problemas, predijo que era un 5, siendo que era un 3 en realidad, entonces, y lo produjo como un 5, entonces son los falsos 5 y aquí los falsos 3, los falsos, donde falló con los 3, aquí nos muestra que probablemente lo podría uno entender como un 3 y uno entendería por qué hubo problemas. Entonces ver cuáles son las imágenes donde hubo problemas, entonces que él pueda filtrarnos donde hubo problemas con los errores. ¿Qué fue lo que utilizó? Pues él utilizó primero, pues se centró en los números 3 y 5 y filtró esa información de los datos de entrenamiento, de los que tenían los asociados a las etiquetas que tenían 3 y 5. Se puso a mirarlos, a filtrar esa información para ponerlo en la diagonal, en un arreglo rectangular en el que la diagonal principal hicieran las buenas predicciones, los que estuvieron bien predichos, y fuera de ellos los que estuvieron mal predichos. Es una manera en que Guerón nos presenta muy bacana para hacer las cosas. De hecho, vamos a actualizar esta matriz de confusión que él nos presenta desde Guerón, pero ya para el próximo video. Pero miren cómo efectivamente gracias a este arreglo él nos muestra efectivamente qué fue lo que pasó con los 3 y los 5 para ver los errores puntualmente. Para verlos puntualmente, entonces así puede como mirar de estos 3 y 5, bueno, cuáles fueron las que estuvieron mal, de pronto sacarlos y del dataset y mejor poner nuevas imágenes que no tengan tanta confusión. Entonces, como que de esta manera, miren que él pudo buscar dónde estaban los errores alrededor del 3 y el 5, los errores puntuales. Bueno, pues no dejen de seguirnos en esta aventura de aprendizaje alrededor del Machine Learning a través el libro de Guerón, de Manos a la Obra del Machine Learning, dejarnos sus like o dislike para poder que nos indique si las cosas van bien, que debemos mejorar. En esta parte nosotros siempre explicamos las cosas y le damos manos a la obra de tal manera que también te enfrentes. Y recuerda que este video pues tiene entre sus observaciones abajo del video pues que tú puedes abrir el cuaderno a la vez y ir practicando con nosotros, porque de una vez te doy el vínculo de GitHub donde encuentras este video y del vínculo donde encuentras el cuaderno asociado a este video, y puedes vincularlo con el vínculo Opening Collab que aparece en la parte superior del cuaderno, ese vínculo Opening Collab para abrir el cuaderno a través de este vínculo en Google Colab y poder corregirlo, interactuarlo, experimentar con él.
Entonces ya en la próxima clase, perdón, en la próxima parte de esta lista de reproducción, ya les presentaré ya, después del análisis de errores, ya ahora sí la clasificación multietiqueta. Entonces aquí ya seguiremos con la clasificación multietiqueta. Miremos acá, la clasificación, estamos clasificación multiclase, con el análisis de errores en la clasificación multiclase. Y ya en el próximo video vamos a ver es clasificación multietiqueta para finalizar el capítulo con la clasificación multisalida. Con la clasificación multisalida. Muchas gracias.